Doncs, bon vespre, benvinguts, benvingudes, bienvenido, Julio. El Fòrum de Debats reinicia les seves activitats, l'acte d'avui, després del parèntesi festiu, Nadal, etc., Cap d'Any, amb una conferència que porta per títol Claus per una nova estratègia de seguretat i defensa, com tothom suposo que ja sap. Les qüestions de seguretat, defensa, pau, el paper dels exèrcits en el segle XXI i altres de relacionades en general en aquestes qüestions són poc tractades en públic i se solen deixar en mans d'especialistes, i en canvi em sembla força obvi que afecten el conjunt de la ciutadania. Per això el Fòrum de Debats proposo obrir la qüestió a la societat. D'aquí pocs minuts, molt pocs, podrem comprovar com el conferenciant convidat d'avui pensa com en els últims anys han canviat molt les preocupacions dels ciutadans sobre el tema, sobre com s'ha de gestionar i sobre l'ús de la força armada, i creu que s'ha d'orientar cap als conceptes de pau i seguretat, i a més pensa que això s'ha de fer amb la màxima transparència, la mateixa que en el conjunt de l'administració pública, una transparència que exigeix canvis en la forma d'actuar i flexibilitat mental, amb l'esforç de preparació i educació que això implica. Crec que aquestes qüestions, les que he esmentat, malauradament, i des de perspectives oposades a les que s'exposaran avui des d'aquesta taula, són d'actualitat gairebé permanent i em temo que també ho seran en un futur bastant perllongat. Ens és convenient, doncs, disposar-ne d'una bona i fiable informació, i em sembla que difícilment podríem trobar algú que ens la pogués oferir amb el rigor, l'experiència i alhora l'esperit crític del nostre convidat, Julio Rodríguez, que el tenim aquí a la taula. Julio Rodríguez Fernández, militar atípic en les Forces Armades Espanyoles pel seu compromís polític, públic, per la seva llibertat de pensament i per una valentia indiscutible que uns quants miserables, paraules meves, no d'ell, que confonen el valor amb la fatxenderia, li han volgut regatejar. Per tant, li vull agrair públicament des d'aquí que hagi acceptat la nostra invitació per venir avui a Vic, tot i les seves molts compromisos que té. Demà mateix ha de marxar per anar cap a una altra població, i per tant, doncs, és una cosa que crec que públicament ho hem de fer constar i ho hem d'agrair. També he de dir, abans d'entrar una mica en el seu currículum, que és la primera vegada que presento un general, la primera vegada que el presento, esperant que no sigui l'última. Si no és l'última vol dir bon senyal, vol dir que hi ha més generals com ell, oi? La primera vegada que presento un general del seu nivell, i que, a veure, al principi amb tots els dubtes, suposo que també funcionen una mica els tòpics, els estereotips, quan parlem d'un general pensem ja a vegades amb algú molt cuidat, molt orgullós, molt superb, etc. Doncs he de dir que des del primer dia que vaig parlar amb ell vaig veure que això no s'esqueia en la seva personalitat, sinó tot el contrari. És a dir, una persona afable, senzilla, molt accessible, i per tant es van dissipar tots els dubtes que podia tenir sobre aquesta qüestió amb una primera conversa, com tothom podrà comprovar ara mateix. També podreu comprovar, em sembla, que és una persona, un home amb un bon i esmolat sentit de l'humor. Ja vaig dir, a vegades es parla de l'honor militar, no? I amb ell no hi discutirem pas, com aquests miserables que dèiem, però a més d'honor és un home d'humor, i d'un humor molt subtil, si s'ho planteja. Doncs per tant és un autèntic plaer poder-lo presentar
perquè crec que és una persona que s'ho mereix per tots aquests mèrits i més. I ara, de totes maneres, em dono unes quantes referències. Ell és general de l'Aire, retirat, dels pocs generals, si alguna cosa m'equivoco, diguem-ho, dels pocs generals de 4 estrelles. Això és poc i entre 2008 i 2011 va ser cap de l'Estat Major de la Defensa, GEMAT en castellà, la qual cosa significa la culminació, aquest càrrec, evidentment, d'una vida, d'una carrera militar. Té una experiència de més de 3.000 hores de vol al comandament d'avions de caça i gaudeix d'un reconeixement internacional en la seva professió. Així mateix, té una gran experiència en negociacions i reunions al més alt nivell, l'OTAN, Unió Europea, etc., com a màxim representant militar. Em temo que alguns detalls que ha vist o viscut en aquestes reunions no ens en podrà parlar avui en públic, perquè deuen ser coses que deuen portar allò al secret, no m'imagino, però, en fi, ens explicarà el que pugui, si més no, el que cregui ell, la seva discreció aconselli. Des de fa molts anys, però, s'ha destacat per ser el pioner i a vegades únic que s'ha atrevit a manifestar-se o a actuar de manera poc habitual dins la seva professió. Per exemple, va ser el primer cap d'Estat Major de la Defensa, de l'exèrcit espanyol, que va prometre i no jurar el càrrec en la cerimònia de presa de possessió el 2008. I això algú pot dir, això és poc important. No, la seva importància ja sap ell que li va comportar unes crítiques, uns comentaris desagradables per part de gent d'aquests sectors. Però el seu compromís crític, i per les llibertats ja li ve de molt abans, no li ve d'aquesta època de fa 4 o 5 anys, sinó que ens podríem remuntar al 1974, per exemple, molt dictador encara viu, quan ell era capità només, i com altres en els seus viatges per la seva professió, a més el camp de l'aviació és una professió que tecnològicament necessita estar en molts contactes internacionals, per la seva professió doncs va haver de viatjar a França, d'altres països, i allà van descobrir, ell i altres companys de la seva generació o de les seves promocions, van descobrir llibres, lectures que evidentment els acadèmics militars d'aquí d'aquella època, i em temo que ara tampoc no se'n parlaven gaire. Per exemple, en el cas de França tinc entès els llibres del Ruedo Ibérico, la gent que té una certa edat potser recordarà, o autors d'aquest tipus, i per tant descobriran tota una altra realitat i han adquirint un sentit cada vegada més crític. També d'aquella època li venen els seus contactes, la seva relació amb la UMD, Unió Militar Democràtica, clandestina en l'època de Franco, evidentment, i que també la gent de certa edat suposo que recordarà, però organització i persones, les que formaven aquesta organització, injustament oblidades o poc recordades avui dia. Dic injustament perquè, és a dir, s'hi van jugar molt, a part de professionalment, també doncs en presó, creant aquesta organització. I d'altra banda, també la gent que més o menys militàvem amb l'antifranquisme, doncs saber que hi havia militars, hi havia gent dins les forces armades que també estaven contra la dictadura, també es donava molts ànims, molta moral en aquest sentit. És una organització, crec, això en tot cas ell s'hi vol corregir, crec que bastant influïda potser en la seva fundació pel model de la Revolució Portuguesa, de poc temps abans, en la qual els militars van tenir un paper destacat en la Revolució Portuguesa. I també això farà que en aquells anys, dels anys una mica posteriors, ell ja en els ambients de l'exèrcit armats sigui conegut com Julio, o Julito, i a vegades no, el Rojo, perquè ja ell va traslluir el seu pensament o la seva ideologia. Cal destacar la seva posició digna i valenta al 23F del 81,
ell en aquell moment estava destinat a la base de Manises, al País Valencià, a València, prop de València, i recordeu que va ser un dels llocs crítics en el cop d'estat de Tejero, allà Milans del Bosch, el capità general, etc. Com que ell no vol tampoc massa protagonisme, segons quins detalls m'ho salto. Va jugar un paper decisiu com a gemat, com a cap d'estat major, per al reconeixement dels militars condemnats per l'OMD molts anys després, que havien estat marginats i oblidats, i recordeu que són les últimes persones a les quals es va aplicar la llei d'amnistia a l'estat espanyol, l'OMD. Són els últims els que s'hi va aplicar l'amnistia, i encara amb reserves. I també va impulsar des d'aquest càrrec l'aplicació de la llei de memòria històrica aprovada pel govern Zapatero. La va impulsar en l'àmbit castrense, un àmbit que suposo que els que som aquí, i ell ja ho sap, doncs no és gens fàcil de fer aplicar això. És a dir, anul·lar, per exemple, la simbologia que feia referència a l'antic règim, a Franco o a la dictadura. Això li va comportar molts enfrontaments amb militars reticents a portar-la en pràctica. Fins i tot alguns, ho he llegit, això no m'ha partit ell, he llegit alguns articles que parlen d'aquestes qüestions, que alguns el consideraven un taliban antifranquista, és a dir, perquè era inflexible en el sentit aquest de fer retirar aquesta simbologia de l'àmbit castrense o militar. Però el fet que causa més impacte en l'opinió pública de la seva trajectòria és l'anunci, el 2015, que s'incorpora a Podemos i s'hi presenta com a candidat per aquest partit, s'hi presenta com a candidat el 2015 i 2016, fet que farà que alguns companys d'armes d'ell, alguns amb el càrrec de general també, i tota la caverna mediàtica el tractin de traïdor, com un dels mots més suaus que li dediquen, per quan saben que es passa a Podemos, i fins i tot li causa, o fa que rebi amenaces de mort, a part d'organitzar-se tota una campanya d'infàmies contra ell. A partir de llavors és conegut popularment com el general de Podemos, tot i que ell en tot cas s'autoqualifica de soldado de Podemos, no? Com a conseqüència d'aquesta decisió, el govern del PP el novembre del 2015 el va destituir com a membre de l'Orden de San Hermenegildo, nom és més llarg però per resumir-ho, el va destituir, en el BOE surt això ben clarament, per pérdida de confianza y falta de idoneidad y per incumplimiento de su deber de neutralidad política, com a revenja pel seu compromís, perquè en altres casos anteriors, quan havien passat coses semblants, s'havia posat a petició pròpia. Doncs en aquest cas no. El BOE, el PP va fer constar la venjança, que era una persona poc idònia i que no havia complert el seu deure. Perquè ens puguem fer una idea del perquè de la seva evolució i de la decisió d'entrar en política des d'una posició que el posen la diana de tots els que veuen perillar els seus interessos, podem reproduir unes frases, i amb això ja acabo, algunes frases seves, frases que he seleccionat d'articles, entrevistes, tuits que hi publica, és molt actiu en el camp dels tuits, no, crec que sí, més que jo segur, i per tant totes són recents, de fa un any i mig, màxim dos. ¿Cuál es su credo? Reprodueixo literalment, ¿cuál es su credo? La coherencia, la tranquil·litat de consciència i la responsabilitat. Jo crec que ell, abans hem parlat de l'honor militar, ell no defuig pas aquesta paraula, però penso, pel que he llegit d'ell, que potser preferiria la paraula coherencia, ser coherente. Comprometida es la persona consciente, del poder de sus actos. Compromiso es decir la verdad. Disentir no tiene nada de malo. No sabemos cómo será el futuro y precisamente por eso queremos construirlo entre todos. Otros que dicen saberlo ya lo están escribiendo. Es muy reciente, fa 15 días. Me hice pacifista por la persona que conocí dentro de un uniforme. No se puede vivir con resignación. Soy un pacifista porque conozco la guerra. Soy tan pacifista y antimilitarista como el que más.
y odio la guerra como el que más. Las democracias se consolidan cuando el miedo desaparece y se puede decir a los gobernantes: estáis mintiendo. Això és molt recent, fa molt pocs dies. Vaig acabant. Me metí en política para cambiar la política. Podemos era la opción que más se aproximaba a lo que venía rumiando hace tiempo. Y es pregunta ell mateix: ¿se hubiera montado la de Dios si en lugar de Podemos hubiera fichado por el PP? S'interroga. Una pregunta que em sembla que la resposta ja ens la podem imaginar, ¿no? He volado casi todos los cielos de medio mundo en un F-18. Desde allí se ve mucha injusticia y es lo que intento combatir. Llámame utópico, Quijote, lo que quieras, pero yo quiero dormir con la conciencia tranquila. Bé, a part, el tema de Catalunya, per exemple, sabem que sempre que s'hi ha referit a aquesta qüestió, se l'ha entrevistat, doncs s'hi ha referit amb molt d'afecte i molta consideració, cosa també poc freqüent, malauradament, en l'estament del qual forma part. Per acabar, actualment dic que és president del foro Milícia i Democràcia, que és l'hereu aquest foro de l'esmentada UBD que he dit abans, i que forma part del Consell Ciutadà Estatal de Podemos com a invitat permanent. Dit això, ara sí que acabo i decideixo la paraula. Julio, quan quieras. Muchas gracias, Iván, por tus cariñosas palabras y muchas gracias al foro por esta invitación. La verdad que uno quisiera ser como sus amigos dicen que es, pero exageran tanto que le cuesta a uno reconocerse. Y yo creo que esa es una de las pegas de la amistad, la exageración, pero hay que reconocer que tiene también ciertas ventajas, o muchas ventajas. Una de ellas es la de ofrecerme la oportunidad por estar hoy en un escenario como este y de responder a sus preguntas, compartir ideas y sobre todo intercambiar opiniones, que yo creo que va a ser siempre, como siempre, la parte más interesante de esta sesión. Entre las desventajas, el que esta presentación es también un reto para alguien como yo, que se había acostumbrado ya a la vida relajada del jubilado y que no quería meterse mucho en estos líos. Como decía hace poco en una entrevista a Echenique, pero no el de Podemos, sino Alfredo Brais, uno ya está en la edad de no hacer nada. Pero la verdad es que también es un placer hablar para mí de una institución a la que he dado pues toda mi vida laboral y toda la vida familiar. Y simplemente porque creo que ha sido, como la de mucha gente, una vida de servicio, una vida como la de tantos otros profesionales, como la de tantos otros servidores públicos. Y recogiendo las palabras que decía Antonio Muñoz Molina, pues servidores públicos son también todos aquellos profesores y maestros que no se han dejado desanimar por la falta de consideración hacia su oficio y al cumplir con él han mejorado para siempre pues la vida de sus alumnos. Son también todos aquellos médicos que, pudiendo ganar mucho más en clínicas privadas, pues han elegido permanecer en la sanidad pública. O son todos aquellos jueces que han tenido el valor y el coraje de procesar a los corruptos y a los terroristas cumpliendo estrictamente la ley. En definitiva, pues son todos aquellos que han ejercitado, como muchos de ustedes, su profesión con sentido del deber y con la conciencia de que están contribuyendo pues a mejorar el bienestar común y a la solidez de la vida civil. Otra dificultad que me encuentro también es cómo plantear los temas a tratar pues ante un auditorio variado, y supongo que también de eso de conocer pues qué alternativas pueden ofrecerse a una situación en la que nadie se encuentra cómodo. Y yo he decidido abordarlo pues presentando temas de debate para la posterior discusión, porque estoy convencido de que esa es la mejor manera de que nos aprovechemos todos de ello. Así que trataré de provocar por lo que siempre he considerado que es la parte más importante, como decía, las preguntas, las inquietudes, las propuestas, los comentarios que pueden hacerse sobre seguridad y sobre defensa, que en definitiva es algo que no está claramente resuelto. Hablaremos de estrategias, como decía el título de la conferencia, pero también de esa estrategia del miedo, que trata muchas veces de conducir nuestras conductas. Hablaremos de derechos y de libertades, pero también del falso debate que hay muchas veces entre seguridad y libertad. Podemos hablar también de transparencia en temas de seguridad, porque la transparencia
debe ser transversal a toda la administración pública y también a los temas de seguridad y defensa. Hablaremos también de qué modelo de Fuerzas Armadas queremos, si lo queremos, si lo podemos sostener, si estamos dispuestos a sostenerle. Hablaremos de presupuestos para un modelo de defensa elegido por la ciudadanía, o de presupuestos que eligen determinados intereses económicos o que elige la industria del armamento. Y hablaremos de todo lo que ustedes quieran, porque insisto, que creo que la parte del debate es la parte más interesante. Yo creo que hay mucha gente que confunde lo que es conocimiento y hay mucha gente sabia, hay mucha gente que tiene lo que yo considero que es la sabiduría de la vida. Y de ahí es donde más se aprende. Yo en estos debates, cuando voy a los ciclos, aprendo. Mucha gente dice, yo no soy experto en defensa, pero emanan conocimiento, emanan sabiduría de la vida. Y ese es un tema también, que es el tema de seguridad y defensa, que ha sido un tema tabú. En definitiva, para hacer honor al título, pues comenzaremos hablando de estrategias. Y hablar de estrategias siempre en el entorno de seguridad es difícil. Siempre se recurre a los grandes analistas, a los grandes documentos, y se hablan de documentos programáticos. Tenemos una estrategia nacional de seguridad en la que se quieren abarcar todos los riesgos y todas las amenazas. En definitiva, todos estos documentos, siguiendo la literatura más clásica anglosajona, dice que cualquier adquisición militar depende de una capacidad militar, cualquier capacidad militar depende de un riesgo y de una amenaza, y esos riesgos y amenazas hay que establecer prioridades. En definitiva, todo parece muy sencillo, pero ese es un debate que hay que abrirlo. ¿Qué riesgos y amenazas tenemos y qué prioridades establecemos nosotros? Es como, ponía el ejemplo, como en nuestra casa, si decidimos con nuestro presupuesto comprar pan, comprar carne o dejar la puerta abierta. Y si dejamos la puerta abierta, si dejamos la seguridad para que un día la proteja nuestro vecino o no la proteja. Todo eso es cuestión de prioridades, de disponibilidad presupuestaria. Pero cuando hablamos de estos documentos estratégicos, nos pensamos qué es lo que ocurre en la realidad. En la realidad, muchas veces tenemos una estrategia de riesgos y amenazas que no se ajustan necesariamente a lo que la sociedad lo tiene en consideración. Si vamos al documento que está vigente, que es el que elaboró el Partido Popular, fundamentalmente heredero de uno que se elaboró en el 2011, que se llamó la Estrategia Nacional de Seguridad y de Solana, porque participó él en ese documento, establecen una definición de riesgos y amenazas en la que está todo lo habido por haber, desde conflictos armados, terrorismo, ciberamenaza, crimen organizado, inestabilidad económica, vulnerabilidad energética, flujos migratorios, proliferación de armas, espionaje, emergencias, catástrofes, en definitiva, todo. A este riesgo de amenaza hay que ponerle un objetivo y una línea de acción. En definitiva, no es que haga falta el 2% del PIB, haría falta el 200% del PIB para atender a todas estas amenazas. El primer problema que se nos presenta, por tanto, es, la primera cuestión para un debate, ¿existen realmente estos riesgos globales? ¿Son los que se definen en esta estrategia? ¿Son las amenazas y los riesgos una paranoia de los países acomodados? ¿Son acaso la excusa para que bajo la incertidumbre que alimenta el miedo se acomoden intereses económicos y de poder a escala mundial? ¿O también son fenómenos reales que deben preocuparnos y en consecuencia llevarnos a adoptar estrategias para prevenirlos? Pues probablemente sea una mezcla de las dos cosas. Pongo, por ejemplo, el más claro ejemplo de amenaza en relación con el terrorismo. Una amenaza que parece que está claramente definida e identificada, y hay quien dice que cuanto más se siga protegiendo la seguridad y luchando contra el terrorismo por la vía del castigo colectivo, la muerte, la venganza, la infracción de las más básicas normas de la humanidad y la injusticia, más terrorismo habrá. Por eso muchos decimos, ojo con abusar de la estrategia del miedo, porque no hay que olvidar que el ser humano solo es peligroso cuando se siente inseguro. En los años 60, en Estados Unidos, los enemigos eran los comunistas. Ahora son los terroristas. Los nombres cambian, pero el enemigo permanece. Los políticos exacerban aún más el miedo y los medios de comunicación lo explotan. Se benefician todos de mantenernos aterrorizados. Y es que asustar a la gente es fácil, pero convencerles ya es mucho más complicado. Decía el presidente Roosevelt, de lo único que debemos tener miedo es del propio miedo. Sin duda, y no quiero con esto decir, los peligros son reales y parece prudente conocerlos.
comprenderlos y tomar precauciones y medidas para acabar con ellos o para mitigarlos. Y para ese análisis creo que cada vez es más necesaria pues una perspectiva del futuro y sobre todo abrir el debate a la sociedad, abrir los temas de seguridad y defensa a la sociedad. Decía un historiador británico, Liddell Hart, con la típica ironía británica, que solo pueden arriesgarse a realizar predicciones sobre el futuro aquellos que no tienen un prestigio intelectual que perder. Pues bien, pienso que pese al riesgo de que pueda perder mi prestigio intelectual, pese a las incertidumbres que cualquier perspectiva de futuro siempre entraña, algo hay que hacer para escudriñar lo que está por venir. Y no tanto porque alberguemos la esperanza de poder predecir con exactitud lo que finalmente ocurrirá, sino porque el ejercicio de la prospectiva nos permite atisbar algo de ese jardín de senderos que se bifurcan, expresión con la que Jorge Luis Borges describía magistralmente las infinitas posibilidades que a su vez también dependía de infinitas decisiones. Porque sabiendo dónde pueden encontrarse las bifurcaciones, en definitiva las alternativas, podemos hacernos una idea de los senderos que se pueden tomar. Nos ha tocado vivir, decía antes, en una época en que todas esas alternativas, todas esas bifurcaciones son especialmente numerosas y las combinaciones de esos senderos son tantas que la prospectiva se hace muy difícil. Se escucha con frecuencia que la incertidumbre es el elemento esencial para describir la situación internacional actual y no faltan razones para suscribir esa opinión. Estamos en unos momentos en los que la vieja alianza del saber y el poder debe replantearse de nuevo en la era de la incertidumbre, una incertidumbre que ya es reconocida y gestionada. Seguimos sabiendo muchas cosas y nos gobernaremos mejor, pero ambas cosas, el gobernarnos mejor, solo serán posibles si hacemos una buena política a partir de nuestro desconocimiento. Mientras estuvo vigente el modelo de la certeza, el que el mundo estaba configurado entre dos bandos, con el Pacto de Varsovia y la Organización del Atlántico Norte, parecía que todo estaba asegurado. Ahora nos toca acostumbrarnos a la inestabilidad y a la incertidumbre. En definitiva, ¿cómo podríamos describir la situación actual? El mundo se encuentra inmerso en un proceso de globalización cuya dinámica y consecuencias son en gran medida una incógnita. Hay tendencias que parecían consolidadas, como el debilitamiento del poder de los Estados, y que bruscamente se invierten, como ha ocurrido en los últimos años, cuando los Estados han recuperado gran parte de su protagonismo debido a la crisis económica, y también se producen, por otro lado, fenómenos imprevistos y paradójicos, como que los esfuerzos que a veces hacemos para apoyar la educación en algunos países en desarrollo consigan el fin opuesto al pretendido, facilitando el éxodo masivo de esos ciudadanos que están mucho mejor preparados. En definitiva, el clima de incertidumbre también se acentúa porque el fenómeno de la globalización está coincidiendo en el tiempo con una transición en las relaciones de poder a nivel mundial. El equilibrio de la Guerra Fría no ha sido sustituido todavía por otro equilibrio estable, sino por un periodo de hegemonía americana durante estos años que ya está siendo puesta en duda. Decía Henry Kissinger que, con todas sus salvedades políticas y su gran experiencia, decía que vamos hacia un nuevo desorden mundial. El caos amenaza el orden mundial junto a una interdependencia sin precedentes. La idea de que vivimos en un vacío de poder creciente en el mundo sin que ningún país o grupo de países puedan llenarlo a corto plazo. A quien decía que habíamos pasado del G20 al G8 y que ahora vamos hacia el G0. Cada vez los conflictos que nos enfrentamos se caracterizan por una asimetría muy descarnada, con todas las repercusiones que eso tiene. Hablamos de conflictos como en Siria, en el que armar por un lado a los kurdos o lanzar ataques aéreos contra los yihadistas son decisiones que algunos consideran inevitables, pero que no van a recomponer nunca el dividido y el maltrecho Estado iraquí, ni van a cimentar nunca un eventual proceso de paz en Siria. Hablamos de muchos conflictos, de muchos intereses. Las dificultades que experimentamos con el orden tienen su foco principal en el factor estatal. Por un lado,
tenemos estados que se desordenan y por otro estados que niegan el orden internacional. Actuar con éxito en muchos de estos conflictos requeriría lograr triunfar haciendo algo en lo que Occidente ya ha fracasado demasiadas veces como para volver a creer en ello, que es la construcción de estados-nación abiertos y democráticos. Desde Afganistán a Irak, pasando por Siria y por Libia, los fracasos de hoy son los fracasos del pasado y también los del futuro. Esta incertidumbre en la escena internacional tiene un reflejo casi diario en las actividades de las Fuerzas Armadas, provocando las actuaciones en escenarios muy difíciles de prever y rompiendo tendencias que antes se consideraban inequívocas. Así, por ejemplo, un fenómeno que estaba ya casi olvidado, como era la piratería, resurgió en Somalia gracias a las posibilidades que le brindaban por la globalización, provocando una amenaza a las rutas marítimas. Hubo que recuperar el delito en el Código Penal de la piratería. Las tensiones geopolíticas que parecían superadas hasta la Guerra Fría renacieron inesperadamente en Crimea, en Ucrania y en otros escenarios. A todo este escenario de incertidumbre, desde mi punto de vista, hay que sumarle la tiranía del presente. La consecuencia lógica de esta tiranía es que el futuro queda desatendido, que nadie se ocupa de él. Lo que está demasiado presente ahora impide la percepción de las realidades latentes o anticipables y que muchas veces son más reales que las que ocupa actualmente la escena. Por tanto, y vuelvo a mi tesis inicial, hay que volver a situar el futuro en el lugar privilegiado de la agenda. Vivimos en una sociedad tan dinámica que sin el esfuerzo de la imaginación el futuro podría escapársenos en el ajetreo de las ocupaciones cotidianas. La elevada complejidad empuja hacia un presentismo, y perdonadme el palabra, sin perspectiva. Cuando la perspectiva es temporalmente estrecha, corremos el riesgo de someterla a la tiranía de las pequeñas decisiones, es decir, a ir sumando decisiones que al final conducen a una situación que inicialmente no habíamos querido, algo que sabe cualquiera que haya examinado cómo se produce, por ejemplo, un atasco de tráfico. Cuando las decisiones son adoptadas con una visión de corto plazo, sin tener en cuenta las externalidades negativas y las implicaciones en el largo plazo, cuando los ciclos de decisión son demasiado cortos, la racionalidad de los agentes es necesariamente miope. ¿Y cómo luchar entonces contra este presentismo? Pues, en mi opinión, con más transparencia, con más información y con más pedagogía. Y en este sentido, pues yo me quedaría con un párrafo que estaba en la Estrategia Nacional de Seguridad del año 2011 y que casualmente desapareció en la estrategia que elaboró el Partido Popular. Y decía, y leo literalmente, el libre acceso a la información y el desarrollo de una política de comunicación responsable son cruciales para la seguridad. Las autoridades públicas deben fomentar la transparencia informativa de estas cuestiones y hacer consciente a la ciudadanía de las amenazas y riesgos de la seguridad, pero sin fomentar el discurso del miedo, ni favorecer a los violentos dándoles publicidad o ampliando el eco de sus actividades. Este debate no es nuevo. La necesidad de una mayor transparencia ya es algo inherente a la propia evolución de la sociedad. Y en este sentido, pues las nuevas tecnologías de comunicación e información han sido las que han posibilitado una vigilancia democrática que era impensable en otras épocas de una mayor asimetría informativa. Pero al tiempo que se ha considerado esta necesidad, se ha abierto un debate entre transparencia y seguridad. En relación con la primera, con la transparencia, no hay ningún manifiesto o declaración política que no la reclame de una manera efusiva, y en relación con la segunda, en cambio, se ha abierto también la vieja dicotomía entre libertad y seguridad. Un debate que, en línea con lo que propugnó el secretario general de Naciones Unidas en el año 2005, Kofi Annan, es, de mi punto de vista, bastante falso. Para este secretario general, el concepto más amplio de libertad es el que suma seguridad, desarrollo y derechos humanos. Y no hay desarrollo sin seguridad, ni seguridad sin desarrollo, y no puede haber ni seguridad ni desarrollo
si no hay respeto por los derechos humanos. Es evidente también que gracias al fenómeno de la globalización se han creado para la transparencia un nuevo espacio de atención pública, que ha reducido sensiblemente las distancias que antes había entre testigos y actores. Y en ese espacio los ciudadanos son protagonistas, en la medida en que mediante la vigilancia y la denuncia han contribuido a reducir estas distancias con el poder y a desestabilizar cada vez más la capacidad que este poder tenía para imponerse de una forma coercitiva. El problema surge cuando se habla de la necesidad de transparencia en temas de seguridad y defensa, pues parece que con ello lo que se pretende es abrir una caja de Pandora que los expertos consideran que es suya y que defienden a capa y espada en aras del bien común. Pero creemos que ya es hora de que esa idea de los expertos, de los think tanks, cambie definitivamente. Porque bajo la excusa de que eso pueda afectar a la seguridad, se esconde muchas veces información sobre la gestión de un servicio público. Y esa gestión tiene que ser transparente. La transparencia, como decía antes, es transversal a toda la administración pública, incluida la de seguridad y defensa. Y esta demanda de transparencia supone, en definitiva, un cambio en las formas de hacer. Una transparencia que no tiene que sostenerse o no debe entenderse como una mera apertura de los archivos y acceso a la información bruta. Como decía un filósofo coreano, pero de educación alemana, la transparencia no siempre coincide con la comprensión, ya que transparencia y verdad no son siempre idénticas. La transparencia se ha convertido en uno de los principales valores democráticos, gracias al cual hoy la ciudadanía puede controlar la actividad política, verificar que los procedimientos legales se respetan y confiar en las instituciones, pero también es cierto que su implementación no es tan sencilla en los temas de seguridad y defensa. Los expertos en seguridad, los poderes que controlan esta información sensible, se resisten a este cambio de comportamiento y pretenden cumplir el requisito de la transparencia con una mera puesta a disposición de los datos. Y esto no es suficiente. Para el ciudadano no solo hay que exigir los datos y la veracidad de los mismos, sino que esa información que se pone a disposición de los ciudadanos sea inteligible. No vale con dar grandes dosieres de información. La información tiene que ser útil e inteligible. Eso es transparencia. Para garantizar una adecuada vigilancia democrática no es suficiente, como decía, la abundancia de datos. La hiperinformación no supone una inyección de luz en la oscuridad. Es necesario que esos datos podamos interpretarlos y entender en qué condiciones se han generado. Si no es así, solo tendremos una parte de la realidad. En definitiva, que en estos tiempos las cosas pueden y deben hacerse de otra manera. Entonces la pregunta sería, ¿hay transparencia en los temas de seguridad y defensa? Pues entonces hay que acudirse a los datos empíricos de organizaciones internacionales y hay informes de Transparencia Internacional, una agencia que en su último informe publicó en el año 2015 y que estudia también toda la corrupción que hay en el sector público y coloca a España entre los países, entre el puesto número 40, pero incluye países en los que por debajo de él está únicamente Libia, Australia, Brasil y Turquía. El informe incluye también un índice de anticorrupción en defensa y seguridad, evalúa los riesgos de corrupción en los ámbitos políticos y financieros. Y en el caso de España indica que a pesar de las denuncias, estamos hablando en la época 2015, en la época de la denuncia de la corrupción, aún no se ha realizado ninguna evaluación exhaustiva de los riesgos de corrupción en las Fuerzas Armadas. Y concretamente aconseja, y pongo entre comillas, elaborar una doctrina operativa que identifique esos riesgos y garantizar que haya un personal crítico e independiente preparado para vigilar y advertir. En definitiva, poner en manos de la ciudadanía el control de esa información. En definitiva, por hablar de otro tema, de transparencia, otro tema que se quería sacar a debate es un nuevo modelo de las Fuerzas Armadas. Desde el principio de la historia, pues todas las sociedades se han enfrentado al problema de cómo articular un sistema de seguridad y defensa que fuera a la vez eficiente y sostenible. Resulta evidente que la seguridad es una condición siempre que se ha considerado previa para conseguir el progreso. Por eso, pues todas las sociedades humanas han intentado
crear y garantizar un entorno seguro en el que pudieran dedicar una parte importante de sus esfuerzos al diseño de un marco político y legal de convivencia. Pero no obstante, la preocupación de los ciudadanos respecto a las posibles amenazas a su seguridad ha cambiado mucho en las últimas décadas y también ha cambiado en gran medida su idea acerca de cómo debe gestionarse esa seguridad. El empleo de la Fuerza Armada, que hace solo medio siglo se consideraba una herramienta natural, se ve hoy como un último recurso, sujeto además a estrictas restricciones en su empleo. Se ha escrito mucho, como decía antes, sobre la naturaleza de los nuevos riesgos y las características de los nuevos escenarios. El terrorismo internacional ha recibido mucha atención por parte de los especialistas, especial atención también en cuanto a la aparición de territorios sin ley, estados fallidos, pero el principal problema no es tanto la emergencia de cada uno de estos riesgos, sino las facilidades que el fenómeno de la globalización proporciona para su interrelación. Y una de las características de estos nuevos escenarios es que resultan demasiado complejos para que una intervención meramente militar pueda resolverlos, y más aún, desde mi punto de vista, escapan a su esfera de actuación. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas no son ni de lejos el instrumento más idóneo para suplir las carencias legales que facilitan la existencia y actividades de las redes internacionales de delincuencia, ni para neutralizar la proliferación de ideologías extremistas. Aún menos pueden hacer nada para invertir fenómenos como las crisis económicas o el cambio climático. E incluso riesgos como el terrorismo o la piratería pertenecen más al ámbito de la seguridad pública que al de la defensa. El rechazo a la guerra como instrumento político es fruto de la Fundación de las Naciones Unidas. Hace hoy imposible limitarse a la aplicación de una solución meramente militar a una situación de conflicto. Por el contrario, la solución necesita contemplar una combinación de acciones diplomáticas, económicas, culturales y, si se quiere, en última instancia, militares, pero normalmente estas siempre bajo el marco de una actuación multinacional legitimada por las Naciones Unidas. Las Fuerzas Armadas deben ser una parte más de ese encaje y deben aprender a interactuar con el resto de elementos, con los diplomáticos, con los gobiernos locales, con las fuerzas de seguridad, con los expertos en desarrollo, con las organizaciones internacionales, con las ONGs. Por tanto, un objetivo esencial de este proceso de transformación es adaptar la organización de las Fuerzas Armadas y los procedimientos a los nuevos tiempos. El mundo cambia tan deprisa que si no se mantiene un claro espíritu de transformación continua, todas las organizaciones corren el riesgo de quedarse obsoletas. Y hoy en día, las Fuerzas Armadas de nuestro entorno en general están obligadas a superar algunos anacronismos, como el intento de integrar complejos sistemas de mando y control digitales en cuarteles generales enormes y burocratizados, con estructuras y procedimientos creados hace más de 50 años, o el utilizar las facilidades tecnológicas en la gestión y difusión de la información para generar tráficos inmensos de documentación, o para los servicios de inteligencia, porque es evidente que transformación no significa encajar cada novedad que nos proporcione la tecnología en el sistema previamente existente. Con eso solo conseguiremos un híbrido con tendencia a convertirse en monstruoso en tamaño y progresivamente ineficiente en prestaciones. La transformación consiste en crear un sistema diferente, en el que las novedades tecnológicas y las nuevas tendencias sociales y culturales encajen de forma natural, pudiendo obtenerse de ellas el máximo rendimiento. Para alcanzar ese objetivo es necesario llegar a una profunda comprensión previa de las implicaciones que los múltiples elementos de este mundo nuevo en el que vivimos tienen sobre la seguridad y la defensa. Y eso nos obliga, otra vez, a abrir un debate transparente, plural, con la sociedad civil. Si reconocemos que ahora que la mayoría de los escenarios de crisis actuales no materializan ninguno una amenaza militar, sino más bien situaciones de desgobierno, de conflicto civil o de catástrofe humana, resulta evidente que a la hora de intervenir en la mayoría de estos escenarios, la mera actuación del instrumento militar no es suficiente. Solo el empleo coordinado de capacidades civiles y militares puede garantizar un enfoque correcto para la solución de estas situaciones. Concretamente, en un mundo dominado por la información,
Los sistemas de seguridad no pueden limitarse a acumular datos, sino a comprender lo que esos nuevos datos significan. En definitiva, que sean capaces de comprender qué ocurre, por qué ocurre y cómo pueden modificarse esos nuevos escenarios de conflicto y riesgo. Y solo la capacidad de comprensión pueden remediar los ataques de desconcierto que muchas veces se producen. Comprensión y adaptación son, en definitiva, desde mi punto de vista, las dos palabras claves en el proceso de transformación de las Fuerzas Armadas y, si quieren, extrapolándolo de todo servicio público. Por tanto, el verdadero problema hoy es determinar qué Fuerzas Armadas queremos, qué Fuerzas Armadas podemos sostener, quién fija las prioridades entre sanidad, educación, justicia, defensa, ayuda a la dependencia, y una vez fijadas estas prioridades, quién las define teniendo en cuenta cuáles son los recursos asignados a la defensa. Este es el debate que en la situación de crisis actual hay que abrir a la sociedad. Y no es fácil, porque si atendemos a lo que dicen las encuestas, hay muchas cosas por hacer. Este es un debate, desde mi punto de vista, que requiere transparencia, claridad de datos, información útil y no un gran volumen de información. Hablábamos antes, o comentábamos, de que eran las encuestas del Instituto o de la organización más reconocida, el Consejo de Investigaciones Sociológicas, el CIS, decía que las Fuerzas Armadas es una de las instituciones más reconocidas, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero también hay otras encuestas que no se suelen publicar, que se publican todos los años. Lo bueno que tiene este organismo es que hace preguntas a una población grande, que hace la misma pregunta en el mismo periodo de cada año, y todos los años repite la misma pregunta, con lo cual se puede ver la evaluación. Y cuando se hace la pregunta sobre cuáles son, sobre distintas instituciones, cuáles son los presupuestos que considera justos, necesarios, si considera que son justos, demasiados o pocos, y pone justicia, defensa, asistencia social, sanidad, demás. En el caso de defensa se contesta estas encuestas, que los puestos son demasiados o los justos el 70% de la población. A diferencia de lo que ocurre con justicia, que dice que es el 30%, en sanidad el 20%, en ayuda e independencia. Luego aquí tenemos un problema. Todo el mundo habla de una necesidad de defensa, pero nadie está dispuesto, o sea, la ciudadanía, que son los impuestos, a poner los presupuestos necesarios. Hay que establecer prioridades. Este es el factor más importante y el debate que hay que abrir a la sociedad. Por eso decía que resultaba mucho más fácil el enunciado de cualquier propuesta sobre cómo son las Fuerzas Armadas que su puesta en práctica. Y creo que la capacidad de comprensión exige, desde mi punto de vista, una formación exhaustiva y multidisciplinar, que permita trascender cuáles son los datos y llegar a qué procesos y tendencias son los que se esconden detrás de ellos. Y esta es, como decía, una de las claves de todo proceso de transformación. La preparación de la gente, hablando también de las Fuerzas Armadas, la preparación de la sociedad, su educación, en el sentido más amplio de lo que es la palabra educación. El nuevo modelo militar, que se puede vislumbrar no solo en España, sino en todas las naciones de nuestro entorno, tiene que estar basado en el conocimiento. La comprensión de lo que son unas Fuerzas Armadas y de lo que puede y no debe esperarse de ellas debe ser la guía también de su propia forma. Esa transformación que todos intuimos como necesaria, pero de la que resulta difícil definir con precisión cuál va a ser su resultado final. Para unas Fuerzas Armadas como las nuestras, que han sufrido en los últimos años sucesivos cambios y reformas, puede resultar duro el anuncio de una nueva sucesión de transformaciones, pero son necesarias, porque de hecho basta un somero vistazo a la historia para comprender que los periodos de estabilidad se traducen rápidamente en inmovilismo, reforzando con mucha frecuencia la autocomplacencia. Así que no nos queda más remedio que esforzarnos en una transformación sin solución de continuidad, en una solución, en un cambio permanente. Y el problema no está, como decía antes, en el artefacto digital, es obvio, un horizonte inédito y espléndido. El problema es cultural. Estriba en hacer una cultura del uso sin embobamiento. Y esto no depende de la tecnología, depende de todos nosotros. Una transformación que debe basarse en la flexibilidad de actuación, pero también en la flexibilidad mental. Una cualidad muy difícil de alcanzar y que exige siempre un gran esfuerzo de preparación y educación. Quien posee conocimientos limitados tiende a refugiarse
en esquemas mentales y en procedimientos rígidos que intenta aplicar a cualquier situación. Solo aquel que dispone de conocimientos amplios y asentados puede llegar a ejercer la flexibilidad intelectual necesaria para adaptarse a los escenarios cambiantes y para involucrarse en un proceso de transformación necesario. Y en eso tenemos que aplicarnos todos. Soy consciente de que una radiografía del enfermo no basta para sanarlo. Y en este sentido, pues yo me quedo con una frase, una cita de Faulkner, lo decía sobre la literatura, pero yo creo que puede venir bien al caso. Decía que su papel era hacer, cuando él habla de literatura, lo que una pobre cerilla cuando se la enciende en medio de la noche, en mitad de un campo. No sirve para iluminar nada, solo sirve para ver un poco mejor cuánta oscuridad hay alrededor. Yo estoy dispuesto, dentro de mis limitaciones, a responder a todas sus preguntas, a todos sus comentarios, y seguro que también que van a ser mucho más lúcidas que la de esta pobre cerilla. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.